proverbio que vamos a ver en este vídeo dice: si tienes una piedra en la tercera línea, añade otra y abandona las dos. Y vamos a ver este ejemplo que puede producirse en cualquier partida para explicar el proverbio. Las blancas han cortado, negro Atari, y ahora blancas, aplicando el proverbio, añade una piedra más con la intención de abandonar las dos. Atari tiene que defender, por aquí tiene que venir a capturar, Atari, y captura las dos piedras. Ahora blanco puede jugar así para defender el corte, y el resultado es que las negras han obtenido un pequeño territorio capturando esas dos piedras, pero a cambio las blancas se han quedado con prácticamente toda la influencia hacia el centro del tablero. Si cuando negras dan Atari, las blancas no añaden una piedra, sino que juegan, por ejemplo, aquí, las negras capturan, blanco defiende el corte, y este resultado es más favorable para negras. El proverbio dice: si tienes una piedra en la tercera línea, añade otra y entrega las dos. Este es un ejemplo muy sencillo que sirve para comprender bien este proverbio. Las blancas necesitan estabilizarse. Si juegan así, que en principio podría parecer que es lo correcto, negro defiende y no es suficiente. Las blancas todavía no están vivas, no tienen estabilidad. La jugada correcta es aquí. La amenaza es esta, con lo cual ya vivirían. Negro tiene que dar Atari por este lado, no vale por este, puesto que aquí ya quedan muchos puntos de corte. Y ahora a esta piedra que está en la tercera línea se añade otra más con la intención de entregar las dos. Y negro toma. El resultado es que las blancas han quedado estabilizadas en la esquina. Si cuando negro da Atari no añaden una piedra más y van directamente a jugar Atari, negro toma y blanco no ha quedado todavía estable. Aún no tiene el grupo vivo. Por tanto, en esta posición, añadir una piedra más y entregar las dos. Las blancas necesitan estabilizar su posición. Esas tres piedras están débiles y para ello juega de esta forma. Añade una piedra más con la intención de entregar las dos. Pero blanco puede jugar este Atari y puede jugar por aquí en Sente. Atari y negro toma dos. Y blanco ha hecho buena forma y ahora está estable. Si las blancas omiten esta secuencia que acabamos de ver, las negras juegan así y ahora las blancas no tienen fácil establecer una base para vivir y quedan con un grupo flotante hacia el centro del tablero. Por lo tanto, la táctica adecuada es la que hemos visto: entregar dos piedras a cambio de estabilizar el grupo.
Es turno de blancas y juegan aquí. Es Atari. Si negras juegan de esta forma para afianzarse en la esquina, blanco toma y la posición resultante es que queda como posibles jugadas en el futuro para blanco esta y esta, que debilitarían bastante al grupo negro. Entonces, aplicando el proverbio, cuando blanco juega Atari, las negras añaden una piedra más con la intención de entregar las dos. Y blanco toma. Y el resultado es mucho más favorable para negras, que quedan estabilizadas y con puntos de territorio. Y el resultado para blanco no es muy diferente del que se produce con la secuencia anterior. Por tanto, en esta posición, negras añaden una piedra más con la intención de entregar las dos. Las blancas han jugado doble Kakari y negro responde de esta forma. Y blanco aquí para evitar que las negras salgan. Y aquí. Y negro toma esta piedra. De no hacerlo, si juega Tenuki, las blancas aplican el proverbio. Añaden una piedra más, con la intención de entregar las dos. Si negras juegan así, el resultado es que las blancas han entregado dos piedras, pero a cambio han obtenido una gran influencia hacia el resto del tablero. Es cierto que en lugar de jugar esta, para negro es un poquito mejor jugar ahí, puesto que si blanco juega de esta manera, a blanco le queda este punto de corte para el futuro. Sin embargo, cuando negras juegan aquí, blanco no juega esta, sino que juega simplemente ahí, que amenaza venir aquí y capturar esas tres piedras, con lo cual negro debe jugar aquí y el resultado es que blanco tiene sente, puede jugar en cualquier otra parte del tablero y ha dejado también cerrado ahí a las negras. Así pues, en esta posición, las negras deben tomar esta piedra para evitar las secuencias que hemos visto si blanco añade una piedra más. Es muy frecuente ver esta secuencia en muchas partidas de Go. Negro ha bloqueado, pero blanco tiene la posibilidad de corte. Si juega, por ejemplo, así, esta es una posible respuesta de negro, y si blanco juega así, es dudoso, porque para defenderse del corte no hace esta, dado que permite que blanco se extienda, sino que corta aquí.
Y aquí se cumple el proverbio: añade otra más para entregar las dos, con la finalidad de defenderse de este corte. Y ahora, dado que el corte ya está protegido gracias a esas dos piedras, si blanco juega así, evidentemente no va a hacer esto, puesto que ahora tiene que venir a capturar esas dos piedras y ha perdido el sente. Negro juega aquí. Y estas dos piedras están en dificultades. Pueden intentar vivir. Esto sería una posible secuencia. Hay que jugar esto. Blanco vive, pero a cambio ha dejado una gran influencia a las negras hacia el centro del tablero. Dependiendo del contexto, aquí las negras, en lugar de jugar esta, ya pueden venir directamente a cortar. Porque el corte ya está defendido y ahora se puede jugar de otra manera presionando sobre esta piedra blanca. Este ejemplo no es una aplicación directa del proverbio, pero es muy interesante para ver cómo a veces hay que entregar dos piedras en lugar de una. Blanco viene a capturar esa piedra y las negras añaden una más. Está en la segunda línea, no es una aplicación directa del proverbio, pero es muy interesante. Atari tiene que tomar y ahora sacrifica una más. No puede conectar, se queda en Atari. Y aquí, aunque blanco intente ir a por esas piedras, no llega. El negro captura a todo el grupo blanco. En esta posición, siendo turno de blanco, esto, como acabamos de ver, es un error. Blanco debe venir a por esa piedra. Y terminamos con un ejemplo que muestra cómo a veces es mejor entregar dos piedras en lugar de una. Blanco juega Bossi, cercando a estas dos piedras. Negro juega aquí casi. Blanco defiende. Y esto es normal para intentar salir. Blanco aquí. Negro corta. Blanco Atari. Y aquí negras pueden jugar ese Atari que permite a blanco hacer un ponnuki en el centro del tablero. Lo correcto para negras no es jugar esta, sino añadir una piedra más. Está amenazando jugar ahí. Blanco juega ahí. Negro aquí. Blanco estira
y ahora no juega aquí, Atari por este lado, y esta es la secuencia correcta. Ahora es blanco el que se ha quedado un poco debilitado, gracias a haber entregado una piedra más, que en realidad todavía está cumpliendo su función, está dentro del tablero. Un ejemplo interesante.